¿No les parece súper loco que ya llevamos prácticamente un año desde que empezamos a investigar Chekhov? ¿Cómo vivimos el proceso este? Vale, pues empieza tú. Yo, o sea, era como algo muy lejano, además en un contexto muy lejano. Y lo que para mí fue como un puente que me despertó como las ganas, el hambre de saber mucho más, fue sobre todo el tema del teatro del arte de Moscú. Tanto Chekhov como Stanislavski, como Nemirovich, esas ganas de conectarse realmente con la parte artística, de alimentar el arte. Fue en el momento de estudiar su relación con las mujeres, su relación con su amigo, un poco su vida personal, en el momento en el que empecé a entender todo eso y ya pude engancharme a Chekhov humano, más allá de Chekhov artista. A mí una de las cosas que primero me conectó con Chekhov fue la palabra aburrimiento, que aparece en muchas obras suyas, que aparece en muchas cartas y que me parece fundamental, sobre todo a día de hoy, con, pues esto, ¿no? Con lo rápido que vamos, que nos paremos y que nos aburramos, porque creo que es indispensable para el proceso creativo. El Teatro del Arte de Moscú para mí ha sido como no sé, o sea, un salto a crear arte y no producir por producir. Saber el origen de la familia, de dónde venía, y luego también el ver que era un ser muy contradictorio, ¿no? Que constantemente, a la vez que odiaba cosas, luego no podía vivir sin ellas. Ganas de investigar, el conocer cómo vivían de verdad esos personajes de las obras de Chekhov, en plan, cómo era su realidad más allá del texto que está escrito, ¿no? De esas palabras, en plan, ¿qué reflejan? Eso resonaba en mi cabeza esas preguntas y como a partir de ahí de investigar fue como querer saber más. Y luego de Chekhov me quedo con su disciplina y me parece muy inspirador, en plan, como tenerlo ahí para nuestra vida como artista también, como decías. Desmitificarlo y un poco convertirlo en humano, que no deja de ser un hombre que sufre, que ama, que padece y que siente como todos nosotros. Entonces a ver eso me ayudó mucho el trabajo de hombres, de ver sus amigos, sus relaciones personales, cómo él es en su intimidad, en su sexualidad. Estoy hablando de una persona y quiero ser honesto con lo que cuento de esta persona. Me ha llevado a una armonía, a unos paisajes en mi imaginario que, claro, no son los paisajes que tenemos en España tampoco. Y cuando me imagino que él está en una casa en Yalta o en Moscú mismo, o sea, me lleva a un sitio súper tranquilo y sin mucho ruido, y eso me tranquiliza muchísimo. Bueno, pues entonces con toda esta investigación que hemos hecho, yo creo que ya estamos listísimas y listísimos para ponernos a actuar, ¿no? Esto nos ha ayudado mucho, pero también nos sirve ya desconectar de ordenadores, de tecnologías y de todo y ponernos encima de un escenario. Pero luego, por mi enfermedad me toca irme al balneario al sur de Alemania. Y nada. ¿Cómo que nada? Que no me acuerdo de más. El 2 de julio de 1904 muere Anton Pavlovich Chekhov. En 1933 lo trasladan a una nueva zona del cementerio, una zona perteneciente al Teatro del Arte, en un jardín de cerezos, junto a los directores del Teatro del Arte de Moscú. En 1953 levantan una estatua en honor a Chekhov. Presencia en la ceremonia su hermana y su esposa. Querida Masha, el 3 de junio nos vamos al extranjero. Por favor, dispón que Arseni vaya inmediatamente a correos y les avise de que ya no estaré en Moscú. Recibe tú mis cartas y en general toda mi correspondencia. Ya me las enviarás según tu propio criterio, de 3 a 4 cartas por sobre. Enseguida te enviaré mi dirección. Guarda todos los periódicos y las revistas sobre la mesa que está al lado de mi escritorio. Mi salud está mejorando, no gramo a gramo, sino kilo a kilo. Ya hace tiempo que no me duelen los pies, como mucho y con ganas. Solo me queda el ahoguío causado por el enfisema y la debilidad causada por la flaqueza adquirida a lo largo de la enfermedad.
Aquí tengo un buen médico, inteligente y experimentado. Es el Dr. Schroeder, casado con nuestra cibago moscovita. Badenweiler es un balneario muy original, a pesar de que aún no he descubierto en qué consiste su originalidad. Está rodeado de una espesa vegetación y de montañas impresionantes. Hace calor. Las casitas y los hoteles están aislados entre el verde de los árboles. Estoy en una pequeña pensión muy soleada. El sol da hasta las 7 de la tarde. Y un jardín espléndido. La noche nos cuesta 16 marcos entre los dos. Habitación, comida, cena y café. Nos alimentan mucho. Incluso demasiado. Pero pienso, qué aburrido es esto. Por cierto, hoy a primera hora de la mañana está lloviendo. Estoy en mi habitación y oigo como por encima y por debajo del tejado ruge el viento. Querida Masha, aquí ha llegado un calor terrible. Me ha cogido por sorpresa, ya que he traído todos mis trajes de invierno. Me ahogo y sueño con irme de aquí. ¿Pero a dónde? Quería ir a Italia. ¿A cómo? Pero todos se han ido de allí por culpa del calor. Hace calor en todo el sur de Europa. Quería ir en barco desde Trieste hasta Odessa, pero no sé si será posible hacerlo ahora, en junio o julio. ¿Podría Zorzik averiguar si hay barcos? ¿Y si son confortables? ¿Y si las paradas son muy largas? ¿Y si la comida es buena? Etcétera. Sería un viaje imprescindible para mí, sí, pero solo si lo hiciera en un buen barco, y no en uno malo. Si hace un poco de calor no pasa nada. Llevo un traje de franela. La verdad es que me da un poco de miedo ir en tren. Con este tiempo en el vagón te asfixias. Especialmente con este ahoguío mío, que se agudiza por cualquier pequeña tontería. Encima, de Viena hasta Odessa no tienen coches cama, y no estaría tranquilo. Y además, en tren llegas a casa más rápido de lo que es necesario, y aún no he paseado lo suficiente. Hace mucho calor, como para desnudarse. No sé qué hacer. Olga se ha ido a Freiburg a encargar un traje de franela para mí. Aquí, en Badenweiler, no hay sastres ni zapateros. De muestra se ha llevado el traje que me hizo Dushar. La comida es muy apetitosa, pero poco importa. Cada 2 por 3 tengo el estómago descompuesto. No puedo comer la mantequilla de aquí. Por lo visto, mi estómago está irremediablemente estropeado, y es poco probable que lo ayude algo. Excepto la cuaresma. O sea, no comer nada, y basta. Y para el ahoguío mío, el único remedio es no moverme. La penúltima noche fue terrible. Hacía calor y estallaba una tormenta tras otra. No se podía respirar. Por la noche Antón Pavlovich suplicaba que abrieran la puerta del balcón y la ventana. Pero aún era más espantoso, ya que una niebla espesa y lechosa llegaba hasta nuestro piso, y como si fueran fantasmas viscosos de fantásticos contornos, se introducían y se extendían por la habitación. Y así toda la noche. Apagaron las luces porque atormentaban la vista de Antón Pavlovich. Solo ardía el cabo de una vela, y daba miedo pensar que la vela no aguantaría hasta el amanecer, mientras las bocanadas de niebla continuaban trepando. Y era particularmente espantoso cuando la vela se extinguía y volvía a encenderse. Para que Antón Pavlovich, cuando recobrara el sentido, no se diera cuenta de que yo no dormía, sino que le estaba observando, cogí un libro y fingí estar leyendo. Al recobrar el sentido me preguntaba, ¿qué estás leyendo? El volumen de Chekhov estaba abierto en la página del relato Una historia singular. Y así se lo dije. Él sonrió y débilmente me dijo, «Qué tontita eres. ¿Quién lleva consigo los libros de su marido?»
y volvió a perder el sentido. Cuando le ponía hielo sobre el corazón, me apartaba débilmente y susurraba confusamente. Un corazón vacío no necesita. Un corazón vacío no necesita. Antón Pavlovich se fue al otro mundo silenciosa y tranquilamente. Al principio de la noche se despertó y por primera vez en toda la vida pidió personalmente que llamaran un médico. La sensación de que algo enorme se acercaba concedía a todo lo que yo hacía un sosiego extraordinario y una precisión como si alguien me estuviera guiando con toda seguridad. Solo recuerdo un momento espantoso en el que me sentí perdida. La sensación de proximidad de una enorme cantidad de gente en un enorme hotel que dormía y al mismo tiempo un sentimiento de total soledad e impotencia. Recordé que en aquel mismo hotel se hospedaban unos estudiantes rusos a los que conocíamos, 2 hermanos, y les pedí a uno de ellos que llamara al médico, mientras que yo cortaba hielo para ponerle sobre el corazón del moribundo. Y en medio del silencio abrumador de una noche de julio insoportablemente sofocante, oigo unos pasos que se alejan por la arena crujiente. Vino el doctor y mandó a traer champán. Antón Pavlovich se incorporó y de forma significativa le dijo al doctor en voz alta y en alemán. Sabía muy poco de alemán. Ich sterbe, que significa estoy muriendo. Luego cogió la copa, volvió su cara hacia mí, sonrió con una sonrisa excepcional y dijo: hace tiempo que no bebo champán. Se bebió tranquilamente la copa entera, se acostó en silencio sobre su lado izquierdo y al cabo de poco cayó para siempre. Y el espantoso silencio de la noche solo fue interrumpido por una mariposa negra nocturna de enormes dimensiones que interrumpió como un torbellino y que golpeaba penosamente las bombillas eléctricas encendidas y se agitaba por la habitación. El médico se marchó en medio del silencio y el sofoco de la noche. Y con un terrible estruendo saltó el corcho de una botella de champán que había quedado a medias. Hola, soy Gorky. Acaban de enterrar a Antón Chejov, un querido amigo mío, muy querido. Y este prodigioso hombre, este maravilloso artista, luchó toda la vida contra la vulgaridad. Fue trasladado en un vagón para transportar ostras. Y también enterrado junto a Olga Kukarekina, la viuda de un cosaco. Son pequeñeces, sí, pero coge el corazón. Estoy dispuesto a rugir, a aullar, a pelearme por indignación y rencor. En el entierro de este escritor, de un escritor como Chejov, no habría ni necesidad de que hubiese más de la mitad de las personas que hubieron. Yo habría preferido que no hubiese ni la 10ª parte de las personas que se presentaron y personas que le quieren de verdad. Sin embargo, me encuentro con una muchedumbre, una multitud de personas y yo las convierto en una nube espesa y grasienta de vulgaridad triunfante. Soy el hermano de Antón, Mijail. Yo recibí la noticia cuando iba de viaje a Yalta a ver a mi madre y mi hermana. Cuando estaba llegando a puerto, mi primo George me reconoció y me dijo: Antón ha muerto. Fue como un hachazo en la cabeza.
Así que no decidimos contárselo a madre al principio, por lo que ella me recibió con alegría y agasajos, y yo solo tenía un nudo en la garganta y unas ganas de llorar tremendas. Al poco tiempo llegó un telegrama de Olga diciendo que lo iban a enterrar en Moscú, así que teníamos que viajar al norte y mi hermana quería venir conmigo, por lo que se lo tuvimos que decir a madre. Cuando lo hicimos, ella se llevó las manos a la cabeza, se derrumbó en las escaleras en las que estaba y lloró con una pena terrible. Era una imagen muy difícil de ver. Pero poco a poco se fue recomponiendo y decidió hacer las maletas y venir con nosotros a Moscú. Cuando llegamos estaban trasladando el cuerpo de la estación hasta el monasterio y había como una procesión que acompañaba al cuerpo de miles y miles de personas, por lo que nos costó mucho llegar hasta el ataúd. Suerte que unos jóvenes nos reconocieron como su familia y nos protegieron y nos hicieron entrar. Sobre todo en la puerta del monasterio, que era muy estrecha, y donde sufrí terror, porque había mucha gente y se agolpaban y se empujaban y había gritos. Al final decidimos entrar solo familiares y diputados, aunque luego la muchedumbre entró de golpe. Enterramos a Antón al lado de la tumba de nuestro padre. Nos quedamos mirando un rato para despedirnos. Echamos un puñado de arena y cerramos la tumba para siempre. Hola, yo soy Masha, la hermana pequeña de Antón. Fue un día muy especial. A pesar de la enorme cantidad de gente que había, reinaba el orden más absoluto. Incluso cortaron el tráfico. El de tranvías también, por las calles por donde pasaba la procesión. También las calles laterales estaban cerradas. Pero ver cómo nuestros estudiantes custodiaban el orden fue realmente conmovedor. Cogidos de las manos, formando una larga cadena, no dejaban que nadie se acercara al ataúd. Tampoco nos dejaban a nosotros acercarnos. Hacían oídos sordos cuando les asegurábamos que éramos su familia. Yo, finalmente, con lágrimas en los ojos, me abrí paso. «Dejadme pasar, dejadme ver a mi hermano». Finalmente nos reconocieron y nos dejaron pasar. Luego en el cementerio no fue posible guardar el orden. Toda aquella muchedumbre quería asistir al entierro de Chejov. Se rompieron tumbas, cruces y monumentos. Pero lo que nunca podré olvidar es como aquella muchedumbre en el momento de enterrar el ataúd se pusieron a cantar «En paz descanse». Hola a todos, yo soy Smirnova y bueno, yo llegué a la estación muy temprano por la mañana y había muchísima gente. No había tanta gente como en el monasterio, pero había muchísima gente en la estación y en el Teatro del Arte. Cuando pasó el ataúd por mi lado, me congeló el corazón pero lo más duro era mirar a Olga, tan elegante, con un sombrero negro, y sin embargo su rostro estaba lleno de lágrimas, delgado, muy delgado, no se podía mantener en pie, necesitaba 3 personas que la sostuvieran en pie. No había ningún otro familiar allí en la estación ni en el Teatro del Arte, creo que todos fueron directamente al monasterio, pero no lo sé. Yo me acordé mucho del 17 de enero,
que hicimos un homenaje a Anton Chejov y yo tenía todo el rato la sensación de que era el último homenaje que se le iba a hacer en vida. Y bueno, no me equivoqué, aunque el ambiente era muy distinto al del día de hoy. Gorky estaba muy afectado. Se oyó un ruido y toda la muchedumbre salió fuera y entonces llegó el ataúd de Antón y lo pusieron en la puerta del teatro por el que él había dado su vida. Y me acordé de Olga el día del homenaje. Llevaba una peluca pelirroja y un tocado azul. Y era tan distinta a hoy. Era horrible, horrible. En la misa se cayó de rodillas al suelo porque no podía mantenerse en pie. Y el final fue espantoso. La gente gritaba y cantaba, que descanse en paz. Y bueno, no quiero decir nada más del monasterio porque sencillamente no podría. Lo siento. Recuerdo la misa el día después del entierro en el cementerio. Era una tarde de julio. Estaba muy tranquilo todo. Los tilos sobre las tumbas estaban intactos, no se movían. Y a pesar de ser viejos, se veían dorados por el sol. Había muchísima gente. Y en todos ellos se podía percibir pena, profundos suspiros, pero aún así, todas las mujeres que había allí cantaban con sus dulces voces. En todos ellos se podía percibir la perplejidad de su alma. Poco a poco fueron abandonando el cementerio. Y fue en ese momento cuando me acerqué a la madre de Antón. No supe qué decirle. Simplemente me acerqué y le besé la mano. Y ella, con una voz débil y cansada, me dijo: ¡qué desgracia la nuestra! Antosha se ha ido. Uf, ¡qué emocionante fue! Era la profundidad de las palabras sencillas y cotidianas del propio Chejov. El enorme abismo de su pérdida y la irrevocabilidad de lo acontecido se abrió detrás de ellas. Hola, buenas. Yo soy Suborín. La muerte es una crueldad, es un castigo repugnante. Si después de la muerte la individualidad es aniquilada, entonces ya no hay vida. No puedo consolarme con la idea de reunirme con bichos y moscas en una vida universal que tiene un objetivo que tampoco sé cuál es el objetivo. La muerte suscita algo peor que el horror, pero cuando estás vivo apenas piensas en ella, o al menos en mi caso. Y cuando me muera, pues ya veré de qué se trata. Tengo miedo a convertirme en nada. Una vez, cuando volvíamos de un entierro, Chejov y yo, no me acuerdo quién, tomamos un té en mi casa, estábamos solos y le dije: a mí también me enterrarán y volverán a sus casas a tomar té y dirán todo tipo de sandeces. Me miró, se rió y dijo: claro que sí. Resulta muy repugnante pensar en ello. Hola, soy Olga, la mujer de Chejov. Deseaba tanto hablarle a él, poder decirle unas palabras, escribirle. Contarle todo lo que sufrí los últimos días de la enfermedad y lo que sufrí cuando su corazón dejó de latir. Sé que todas estas palabras
sea donde sea que esté, le llegan. Ay, querido mío, déjame darte un poco de cariño. Déjame peinarte ese pelo sedoso, mirarte a los ojos, esos ojos dulces. Si yo hubiese sabido que algo sabías que pasaría, porque lo sabías. Me acuerdo que hiciste que enviaran dinero, todo el dinero que teníamos, de Berlín a Moscú, a mi nombre. Y yo me negaba a que hicieras. Lo sabías. También me pediste que hablara con Masha. Y lo hice. Pero tú también le escribías continuamente. Yo lo seguía haciendo hasta que después dejé de hacerlo. Si supieras que en la última visita que Masha nos hizo se fue. Y nos fuimos enojadas. Masha estaba enojada conmigo porque decía que yo le saqué la casa, que te alejé de ella. No sabes la cantidad de veces que se lo expliqué, le supliqué, le dije que a mí no me interesaba nada de eso, nada. Yalta es su casa, no es mía. Si hubiésemos sabido lo que nos esperaba en ese viaje, yo hubiese dejado el teatro, seguramente lo hubiese dejado. No sabes la alegría que me da cuando llego a Moscú y veo a lo lejos el monasterio. Me entra una alegría tan grande pensar que voy a verte. Y llego allí, no sabes lo bien que se está. Me quedo en la hierba, a tu lado. Sobre la tumba puedo pasarme horas, llorando. Ay, querido mío, ¿dónde estás ahora? Chejov estuvo 30 años enterrado en el cementerio de Novodevichy. El 16 de noviembre de 1933, a la 1 de la tarde, alrededor de la tumba se reunieron unos pocos artistas del Teatro del Arte, miembros del Presidium de la Sociedad Chejov, un fotógrafo y algunos parientes. Tardaron 3 horas en desenterrarlo debido a lo helada que estaba la tierra. Cuando finalmente desenterraron el ataúd, lo subieron a un pequeño trineo de madera, pero Moskvin se opuso. «No, camaradas, llevémoslo en brazos». Y fue el primero en coger el ataúd por el asa metálica. Así, trasladamos en brazos los restos de Chejov desde el antiguo cementerio al nuevo, situado en el mismo monasterio, donde el Teatro del Arte dispone de una enorme parcela llena de cerezos que florecen en primavera. En este huerto de los cerezos ya estaba preparada la nueva tumba de Chejov, cerca de la avenida en la que estaban las tumbas de artistas y escritores que habían muerto en los últimos años. Nos acercamos en silencio a la nueva tumba de Chejov. El ataúd ya estaba sobre el cadalso y 1 minuto más tarde empezaron a bajarlo. Cubrieron con rapidez y en silencio el foso sobre el cual se elevaba ya un pequeño túmulo. Nos quedamos unos minutos al lado del nuevo túmulo, y cuando empezó a cubrirse con un velo blanco de nieve, en silencio, cada uno se fue a su trabajo o a su casa. El temprano crepúsculo invernal se cernió como una bruma grisácea sobre el horizonte de la ciudad. En el último y frío abril, tosiendo, de nuevo fuera de lugar. Mira, Masha, soy una estatua. Y miró tristemente a lo lejos.